Gloria a Dios. Dele un aplauso con vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Espíritu Santo. Tenemos mucha hambre de ti en esta noche. Tenemos una enorme sed de ti esta noche. Espíritu Santo, queremos salir no con una palabra, sino con lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Desde ya, desde antes, el equipo de intercesión, mucha gente han estado presentando este servicio, pero lo queremos hacer públicamente, Señor. Todo lo que quieras hacer, puedes hacerlo con libertad. Toda la honra, todo el honor, toda la majestad es tuya. No tienes que esperar el mensaje para moverte, para sanar, para restaurar, para dar vida, para hacer milagros. Puedes hacerlo como quiera. Todo lo que se ha preparado acá es para ti. Yo me siento honrado, Señor, de que me dé la oportunidad en esta noche de estar acá. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. La verdad es que para mí es un enorme placer estar acá. Soy higüeyano. Hace algunos años salí de este país por amor a Dios. Estamos pastoreando la iglesia Hope Community Church en Hazleton, Pensilvania. Y hace algunos, creo que el año pasado, si la mente no me traiciona, o no sé si este año, la pastora estuvo allá. Pero hay algo muy interesante y de ese viaje de la pastora Elizabeth, la cual honro, pastor Roque, el pastor Omar, su esposa, la pastora. Para mí es un gran honor estar acá, es un privilegio, por una sencilla razón. Hace algunos, exactamente creo que 19 años, que mi hermana me invitó a una villa. Me dijo: hay algo muy interesante que está pasando ahí y yo quiero que tú vayas. Yo estaba en San Pedro de Macorís, un equipo de pelota me había llevado y era cristiano. Tenía 15 años más o menos. Y cuando llegué allá, ese día eran yo pienso que unos 30 y algo, 60 personas, o no sé si menos. Yo me quedé impresionado porque yo había leído muchos libros de avivamiento y de muchas cosas, y yo veía eso como tan hermoso, pero era como un ideal que yo decía: wow, me hubiese gustado estar ahí en esos avivamientos y esas cosas, pero lo sentía muy distante. Es como querer estar en los tiempos de Moisés cuando abrió el mar. Es como un ideal, pero uno piensa que es imposible. Pero cuando yo llegué a ese lugar, yo me quedé impactado y escribí: lo que por años había leído, hoy lo vi. Era, creo que un miércoles, y un mensaje sencillo, pero yo sentía como que había una presión de arriba hacia abajo, así que presionaba, y yo sentía que me iba a descomponer, una unción enorme. Y después de ese mensaje, recuerdo que habían personas con gorras, muy informal. Yo recuerdo que la pastora hizo el llamado, y si la mente no me traiciona, se convirtieron 38 personas ese día. Eso me llamó mucho la atención, y el Espíritu Santo me ministró la asignación espiritual de esta iglesia ese día. Y a mis hermanas le dije, anoten la fecha, y le dije algunas palabras que Dios puso en mi corazón. Desde ese día hasta hoy, pues he sentido un enorme honor, inspiración en sus pastores, en esta iglesia, en lo que se hace acá, precisamente por la asignación espiritual que Dios ha encomendado a esta casa. Generalmente pues uno, y es hasta normal, toma como referencia a otras personas, a otras. Si uno está haciendo gimnasio, uno busca a una persona que esté como uno quiere estar. Si uno está estudiando, por igual. Si tiene una empresa, por igual.
Pero es interesante que en lo espiritual cada quien tiene una asignación única. Es como si cada persona, no cristiano, sino del mundo, cada ser humano tiene una asignación precisa en el cuerpo de Cristo. Así que es un poco delicado yo inspirarme en otro, porque sí lo puedo hacer, pero tengo que descubrir mi esencia, cuál es la asignación mía. Así que cuando yo vi la asignación de esta iglesia en ese momento, yo dije: Dios mío, qué honor me has dado de vivir. Esto es histórico, esto va a ser histórico. Y cuando tuve a la pastora en nuestra iglesia, pues dije: no puedo desaprovechar esta oportunidad. Nunca había tenido una conversación ni una relación, sino es cuando tú ves que Dios deposita algo en alguien y tú honras ese manto. Y cuando llegó a nuestra iglesia, pues Dios me dio ese privilegio de honrarla. Para nosotros como iglesia fue un honor, su familia, lo que hace. Así que aunque es su iglesia, yo con mucho respeto quisiera que nos pongamos de pies y le demos un aplauso a Dios y a la pastora y al pastor y a los hombres y mujeres de esta casa. Porque si bien es cierto, es un privilegio, pero también es un compromiso. Pastores, gracias. Gracias por inspirar una generación y otra generación, y aún a sus nietos ya estar dándole uvitas. Gracias, porque sabemos que eso entre luces se ve bonito, pero sabemos el precio que hay cuando se apaga el telón. Así que para mí estar aquí es un honor. Muchas gracias y Dios le bendiga mucho. Y yo quisiera compartir una palabra que Dios puso en mi corazón hoy, muy simple, muy sencilla. Me caracterizo por ser un predicador muy práctico. No sé hebreo, ni sé arameo, ni griego. Así que no va a haber muchas cosas de sorprendernos, pero sí va a haber una palabra de Dios para tu vida. Yo quiero leer un capítulo muy conocido que se encuentra en Éxodo capítulo 3. Y quiero leer desde el versículo 12 en adelante. Éxodo capítulo 3, versículo 12 en adelante. Voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Usted puede leer la que más cómodo se sienta. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Amén. Quiero leer en el nombre de Jesús. Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Puede tomar asiento el que se paró, gracias. Y yo quiero ponerle o titular este mensaje: paradójicamente controlado. Paradójicamente controlado. Y hay contradicciones, hay paradojas y hay misterios. Y todos, yo pienso que aunque no dominemos al 100 la definición, el concepto sí. Una contradicción es una verdad irreconciliable. Es una verdad o es un edicto carente de verdad por necesidad. Una contradicción es un problema. Pero una paradoja es una aparente contradicción. No es una contradicción, pero a simple vista podría dar la sensación que se contradice. Y un misterio es una verdad que no podemos agotar por falta de información. Es verdad, pero no podemos seguir. Por ejemplo, la gracia, la Trinidad, la deidad de Cristo. Las doctrinas básicas del Evangelio son misterios. Podemos explicar hasta un punto,
pero si seguimos avanzando, podemos caer en contradicción porque es un misterio. Pero hoy yo quiero hablar de paradójicamente controlado. Muchas veces podría parecer como que hay cosas de nuestra vida que posiblemente no sé si se le escapó a Dios o no estuvo como muy bajo su control, pero con el tiempo nos damos cuenta que exactamente fue así. Me impresiona cuando yo leo el libro de Hebreos, que me dice en el capítulo 11 que cuando la madre de Moisés vio que era niño hermoso, lo escondió y no temió al edicto del rey. Cuando yo leí esto, quise empezar a investigar. Ven acá, ¿cómo que por hermosura lo guardó? Pero cuando entendí, entonces busqué una herramienta de estudio bíblico. Me di cuenta que la palabra que ahí se dice hermoso es la misma palabra que Dios habla en Génesis, de que vio que todo lo que había creado era bueno. Así que más que hermoso, que es una buena traducción, la esencia era ideal. Parece ser que la madre de Moisés vio algo, características específicas en Moisés para ser el libertador que el pueblo anhelaba. Recuérdese que el pueblo de Israel entró a Egipto como libertador, con honor. Recuérdese que el faraón puso a Jacob a orar por él y su hijo José era el segundo. Así que le dieron una ciudad un poquito alejada por sus costumbres, de manera que entraron con honor, pero pasando el tiempo ese honor se perdió y terminaron siendo esclavos en la tierra que entraron con honor. En medio de esto, el rey o el faraón lanza un edicto de que tenían que matar a los niños, y es precisamente cuando no se podía tener hijos que nace Moisés. Y dice la Biblia que hasta los 3 meses la madre pudo contenerlo, pero a los 3 meses ya no pudo más y lo sacó. Usted conoce la historia. Moisés, a edad de 40 años, quiere creer en todo esto que su madre le ha dicho y trata de libertar al pueblo, y lo que hace es que le quita la vida a un egipcio. Este asunto fue público, fue denunciado. Trataron de matar a Moisés y Moisés tiene que salir corriendo. Se va a los campos, se va al desierto, y 40 años después, ya Moisés tiene 80. Entonces Dios se le revela, y cuando Dios se le revela en una zarza, le habla y le dice: quiero que vuelva a Egipto de donde saliste, y quiero que seas instrumento de vida. Lo primero que quiero decirte de parte de Dios es que y esto quiero ser bien prudente diciéndolo, pero hasta Satanás nos enseña nuestra asignación de vida. Y claro, no nos vamos a estar pendientes de Satanás, pero hasta eso. Y mire acá, primer principio: siempre que Satanás te ataca, te va a atacar contrario a tu diseño original. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, sacó una acta de decretos que nos eran contrarios. Yo sé que aquí hay abogados que saben más que yo qué es un acta, qué son decretos, y todos sabemos que es algo contrario. Entonces, ¿de dónde Satanás saca una acta de decretos contrario a nosotros? ¿Cómo Satanás puede hacer una acta contraria? ¿Cómo él sabe que es contraria a mí? Sencillo: cuando conoce el acta de los decretos que no son favorables. Cuando Satanás conoce el edicto que el cielo ha dicho de ti, quiere apresurarse a hacer un decreto contrario para hacerte creer exactamente lo opuesto de tu diseño original. Cuando Satanás se da cuenta que has sido llamado a estar enfrente, a predicar, a ministrar, empieza a ministrarte desde tu niñez con un espíritu de timidez.
Cuando Dios te ha levantado como padre de multitudes, como madre de multitudes, quiere esterilizarte. Cuando Dios te ha llamado a prosperar y a ser de bendición para las naciones, te ataca con miseria. Siempre que Satanás conoce lo que Dios ha dicho de ti, se levanta con un edicto contrario. Ahora tenemos a Moisés aquí, está en el desierto, tiene 80 años, ha fracasado en su plan. Cuando quería dar vida, lo que hizo fue que mató a un egipcio, pero Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece y está hablando con él, Moisés dice: mire, yo sé que tú eres Dios. Se postra, Dios le dice: soy el Dios de tus padres. Pero ahora Moisés le dice: mira, Señor, yo no quiero irrespetarte, pero es posible que haya un detalle de mi vida que tú no conozcas. Yo no sé hablar mucho. Yo tengo un hermano que se llama Aarón y él sí sabe hablar, yo no sé hablar. Y cuando Moisés le dice eso, yo pensando, me imagino que Dios se rió y le dijo: Moisés, mira, aunque tú crees que es un problema que tú seas tartamudo, te voy a decir algo. ¿Sabe por qué tú estás vivo? ¿Sabe por qué eres de los pocos hombres de tu generación que sobrevivió? Porque al ser tartamudo se te dificultó hablar. De hecho, Moisés, a los 3 meses todavía tú no habías llorado. El primer grito lo lanzaste a los 3 meses. Quiere decir que aquello que tú ves como un problema fue planificado por el cielo. Estás vivo porque eres tartamudo, no es un problema, ha sido planificado por el cielo. Imagínense, los guardias egipcios eran como el Navy SEAL de estos tiempos. Era lo más preparado que había. ¿Cómo fue que Moisés pudo conservarse con su madre hasta los 3 meses? Porque era tartamudo, porque no lloró, porque tuvo dificultad de habla. Cuando se encuentra con Dios, Moisés cree que eso es un problema. El Señor le dije: eso estuvo planificado por mí, por eso estás vivo. Moisés quisiera que el Señor le hable de sus fracasos, de su pasado, de si lo va a castigar por la muerte, pero Dios le está hablando de un plan que trasciende lo que Moisés conoce de él. ¿Por qué quiero decirte esto, iglesia? Porque el Señor puso en mi corazón hablarte de 3 personajes y quiero avanzar, pero es importante que abrace esta palabra. La primera es: aunque parezca que tus fracasos y adversidades no fueron planificadas por Dios, exactamente estás aquí porque Dios usó tus adversidades como olas para surfear y traerte acá. Tus porqués, y ¿sabe qué, señores? La verdad que muchas veces como cristianos siempre, o como personas, queremos una respuesta de lo que nos pasa. Y cuando no la sabemos, nos la inventamos. Y hay cosas que nos pasan y que nos hacen ver feo como cristianos. Tú dijiste esto y pasó aquello. Tú profetizaste esto y pasó esto. Y tratamos de alguna manera explicarle a la gente para no vernos tan fracasados. Pero hay muchas situaciones que estamos viviendo que la verdad no tienen respuesta actualmente. Tal vez alguien de su buen corazón y de su buen deseo te puede dar una explicación, pero no es. Muchas veces la mejor explicación es: yo no sé. Estoy confundido, pero estoy confiado. No sé muy bien lo que está pasando, pero confío en Dios. Sé que algún buen plan Él tiene, mucho mejor que el mío. Dios no le explica a Moisés hasta ahí por qué le pasó todo lo que le pasó. Pero lo que sí Moisés piensa entender es que hay un plan de Dios que incluye aún sus errores y sus faltas. Y lo interesante es que el hombre que no sabía hablar, termina la Biblia diciendo: y habló Moisés con Dios cara a cara
como cualquiera habla con su amigo. Ahí entiende, Satanás quiso afectar el diseño original, haciendo creer que Moisés no podía hablar. Sin embargo, la Biblia dice que nunca antes ni después Dios habló con ningún humano, con ningún profeta, como habló con Moisés. Posiblemente el proceso que está viviendo te habla exactamente del diseño original que Dios estableció para ti. Esos decretos contrarios, esos decretos que quieren crear una identidad falsa, son exactamente el pregón que dice lo contrario. Yo sé que hay gente, porque Dios no es loco, Dios siempre tiene un plan. Aquí hay gente que usted lo ve muy bonito, con esa ropa, esos vestidos blancos hermosos, de lino, bien planchaditos. Y usted cree que fue que lo mandaron a planchar. No, duraron horas planchándolo ellos mismos. Que tal vez ahora mismo sus cuentas están en rojo y tienen que pagar. No solamente que sus cuentas están en rojo, y tienen que pagar. Personas fieles a Dios, personas que creen en Dios, personas que aún de lo que no tiene le dan a otros, y se le profetiza a todo el mundo menos a esa gente, porque son personas que no exponen su realidad. Moisés era un hombre de pocas palabras y pensó que esos pequeños detalles se le habían escapado a Dios. Pero cuando tiene un encuentro en el desierto, no en el palacio, cuando la salsa empezó a arder, no en el palacio, sino en el desierto, Moisés se dio que paradójicamente todo estaba planificado. Pero tengo otro personaje que quiero compartirte contigo, que es David. David es un personaje interesante porque vemos la historia en Génesis de un jovencito llamado José, que al ser el menor se quedaba en la casa y sus hermanos mayores pastoreaban ovejas. José. Pero en el caso de David vemos que tiene 7 hermanos mayores y él, siendo el menor, él es quien pastorea la oveja. La gente que estudia la Biblia dice que es posible que David, por un tema muy delicado, era rechazado no solo por sus hermanos, sino también por su padre. Así que David, siendo el menor, lo mandan a hacer trabajo de adultos, de mayores. Y mientras David está ahí, viene el profeta Samuel a la casa y quiere orar por un hijo de Isaí que va a ser el próximo rey de Israel. El padre manda a buscar todos los hermanos de David y no es. Y es el profeta el que tiene que decirle, y no hay otro. Y él dice, bueno, sí hay otro, está en el desierto, y ese es David. Es como que se le olvidó. Lo llaman, lo unge. ¿Y sabe lo que pasó después del ungimiento? Que David terminó el aceite, literalmente le echaban aceite bastante. El Espíritu de Dios vino sobre David. Muy bien, David, excelente. Terminó la cena. Ahora vaya nuevamente al desierto a cuidar las ovejas de papá. David volvió y se puso su bultico, su palito, y siendo el rey ungido, siguió cuidando las ovejas de papá. Siguieron viéndolo así. Cuando hay una guerra, los hermanos de David están en la guerra y el padre manda a David a llevarle comida a sus hermanos y al rey y a ver la condición de él. Cuando David llega, y estoy resumiendo, le dicen a David, ¿qué haces aquí? Pues sabemos que eres malicioso de corazón. El hombre que ya es ungido y el hombre que el cielo ha dicho, me voy a levantar uno conforme, con un corazón conforme a mí. Los hermanos dicen, tiene malicia en su corazón. Pero David le dice, tranquilo, yo simplemente estoy hablando. Cuando viene Goliat
Goliat está retando al ejército de Israel diciendo: denme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, yo y mi ejército y mi pueblo le vamos a servir, y viceversa. Si yo lo venzo, ustedes no sirven. Por 40 días esto está pasando y todo el mundo, incluyendo el rey, está asustado. Cuando llega David, dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que no es parte del pacto de los hijos de Dios, que está creando miedo en el pueblo de Dios? ¿Quién es ese hombre? Dice: yo quiero pelear con él. El rey le dice: es imposible, es impenetrable. No solo es un hombre grande, un buen dominicano, no solo es un manganzón, es un hombre alto y fuerte, pero muy ágil, con una gran experiencia y con una coraza impenetrable. Y ahora viene lo interesante. David le dice al rey: te voy a confesar algo que no sabe ni mi papá ni mi mamá, que no saben mis hermanos. Es un secreto, lo tengo en el baúl de mis recuerdos y te lo voy a confesar. Aunque papá y mamá creen que yo estoy pastoreando ovejas, yo no estoy pastoreando ovejas en el desierto. Yo estoy siendo preparado y capacitado para este momento. Mientras mis hermanos comían conflé en la casa, yo estaba siendo formado en el desierto. Dios no me puso en gracia delante de mis hermanos ni de mi padre, porque era necesario que yo estuviese en el desierto. Y me imagino que el rey le dice: ok, ¿y qué me está diciendo? Te voy a explicar algo. Mientras yo estoy en el desierto cuidando ovejas, han venido osos a pelear y a quererse robar una oveja, y yo lo espanto. Pero si ellos no se la quieren soltar, yo voy, le quito la oveja de la boca y lo mato. Sea oso o sea león, yo lo mato. Todo el que sabe la piel de un oso. De hecho, una bala calibre 9 milímetros no le hace en lo absoluto nada a un oso. Nada. Tiene que ser una bala especial, un calibre especial de una .40 hacia arriba, para que un oso lo pueda sentir. Literalmente, hermanos. Y un león, imagínense, el rugido del león genera en la mente humana un pánico que hace que uno hasta pueda empezar a delirar solo de escuchar un rugido. Ahora, cuando empecé a investigar, me di cuenta que estos dos animales son territoriales. Es decir, que ellos no simplemente pelean porque quieren pelear, sino que ellos marcaron un territorio y pelean porque usted violó ese territorio marcado y entró a su territorio. ¿Sabe por qué te digo esto, Casa de Restauración? Porque ustedes hasta este año 19 habían sido forjados peleando en el desierto, con todo lo que han logrado. Esa fue la palabra que Dios me dio. 19, falta este año, termina el año 19 y entra el 20, y entonces las naciones verán lo que Dios está haciendo en Casa de Restauración y a través de esta iglesia. Equipo de intercesión, líder de intercesión, no sé quién es, ha sido fuertemente atacada y bombardeada, enormemente, de todas partes, de adentro y de afuera. Y Dios ha visto algo. Esta mujer, cuando no tiene algo bueno que decir, guarda silencio. Aún tu silencio Dios lo ha visto. Y aunque para muchos no tiene mucha relevancia, ni unción, ni impacto lo que hace, eres aprobada en el cielo. Lo que estás haciendo acá, los leones que has tenido que vencer, los osos que has tenido que vencer y lo que estás venciendo,
porque cada una de tus guerras actuales vas a vencer en todas. Satanás ha levantado frentes simultáneos para atacarte simultáneamente, para debilitarte, pero no podrá. Por cuanto el cielo ha hablado a tu favor y lo que haces es acepto delante de los ojos de Dios. Ese espacio de silencio en el desierto David lo necesitaba. Y le dice: ¿sabe por qué yo he vencido osos y leones? Porque yo no solamente he estado cuidando ovejas, yo me meto a cualquier territorio por mis ovejas. Y no importa el león y el oso que esté ahí, yo me meto. Y cuando él quiere venir a comerse una oveja, yo se la quito y lo mato. Cuando Saúl escucha esto, se queda frisado, porque Saúl no está en una silla escuchando un mensaje. Saúl es un guerrero que conoce lo que es un león y un oso. Le dice: el Señor sea contigo. David corre hacia la raya y dice: Jehová te entregaré en mis manos y yo te venceré. El pueblo de Israel estaba frisado porque sabía que era imposible hombre a hombre vencer a Goliat. Pero había un joven que en el desierto sabía cómo vencer lo imposible. Y él decía: yo sé que yo jamás podré vencer un oso y mucho menos un león, pero cuando lo enfrento en el nombre de Dios, el Espíritu Santo viene sobre mí y yo puedo vencerlo. Goliat es la oportunidad que Dios ha traído para exhibirte, para que todos sepan lo que pasa en el desierto. Es hermoso hacerlo en público, pero es necesario ser forjado en lo secreto. Los grandes ministerios se catalogan por la capacidad de conservar y desarrollar lo que el Espíritu Santo entra. Esta palabra la ponía Dios en mi corazón. El Espíritu Santo añade el número, nosotros conservamos y multiplicamos ese número. Casa de Restauración ha sembrado iglesia aún en las naciones. Ministerios, hombres, mujeres. Y es posible que usted sepa cosas que yo no, pero le voy a decir algo. Este año 19 es definitivo. Se cierra un ciclo. Empezando el año 20, empezará una unción extraordinaria de multiplicación. Satanás quiso robar la pasión. Satanás quiso hacer que el corazón se endureciese. Satanás quiso hacer que la asignación que el cielo había determinado para esta casa se ponga en un segundo plano. Pero la unción del Espíritu Santo descendió en este lugar para llevar vida a las naciones. Y con la generación que no tiene nombre, Dios levantará un ejército. Antes de ayer, mientras oraba, me acosté y Dios me dio un nombre. Y el nombre que me dio fue Jonathan. Escuche. Yo pude ver esa persona. Era llenito, tenía un pantalón jean como descolorido aquí. Tenía un polochecito blanco y una gorra como puntudita así. Y en la visión el Señor me hablaba de una nueva generación que va a levantar para hacer conexiones. Y que ese joven representaba una nueva generación que iba a hacer conexiones con generaciones sociales, personas de la sociedad. Dios lo está hablando de manera anticipada
para que usted como iglesia pueda ser sensible y decir: Dios lo habló. Yo no voy a decir el personaje, pero yo veía un personaje. Tiene que ser uno de los dos personajes de mayor relevancia política de este país, de los últimos, no sé, 20, 30 años. Y veía a ese hombre, ese joven, haciendo una conexión con ese líder político para hacer una reunión. Y le voy a decir la verdad, en esa visión yo decía: pero para mí ese político era un charlatán. Ese político a mí nunca me ha caído bien, pero mira, parece que no es tan malo. Casa de Restauración ha sido llamado a hacer cosas atípicas. Y cuando nosotros hacemos cosas atípicas, no convencionales, necesariamente tenemos que ser criticados. Necesariamente. Sin embargo, Dios ha puesto un espíritu sensible para que puedas sobrellevar esas críticas y que no dañen tu corazón. ¿Sabes por qué el segundo personaje es David? Porque se dice que David aproximadamente duró 17 años cogiendo lucha después de haber sido el rey. Pero algo interesante fue que David siempre cuidó su familia. La familia que le dijeron que era un malicioso y que lo mandaron al desierto, siempre David los movía, los cuidaba y aún pagaba una guardia especial para cuidar a su familia. No solamente ha sido procesado en el desierto, sino que Dios guarda tu corazón con sensibilidad para que no te dañe. Casa de Restauración, Dios te ha llamado a continuar el avivamiento que ha sido empezado en Higüey. Y el avivamiento no ocurre aquí dentro. Nace aquí, pero no ocurre aquí, ocurre afuera. Van a haber estamentos de la sociedad que vas a tocar. Van a haber gente, políticos, que van a empezar a llegar aquí. No es con segunda intención, es el Espíritu Santo. Pastora, con muchísimo respeto, la van a llamar a participar en meeting políticos donde cualquier consejero bien intencionado le dirá: pastora, cuídese, pero Dios la va a enviar ahí. No la va a enviar ahí a comer uvita y a reírse y a comer queso caro, sino a llevar lo que siempre, lo que abunda en usted, una palabra del reino, una palabra del cielo. Por cuanto hay muchos, que han temido. Tal vez eres como Moisés. Porque me has dicho que use a otro, que tú no sabes hablar. Pero a ti te elegí. Al igual que Moisés, estás aquí porque yo te elegí. Y a través de ti imparto vida. Como dijiste, yo no sé cuánto, hijo, paro sin darme cuenta exactamente. Yo nunca había tenido contacto personal con la pastora. Simplemente vi algo hace 19 años y el Señor me habló. Casa de Restauración ha sido llamado a inspirar, a dar vida a los que ni ellos creen que pueden recibir vida. De aquí hay una generación que se levanta y va a tocar todos los estamentos de esta sociedad. Todos los estamentos de esta sociedad. Hay gente que va a entrar aquí raro. Y no solamente de su apariencia, sino aún de su aspecto. Yo veo grupos entrar aquí con un uniforme, todos vestidos igual, negros. Algunos con olor a cigarro.
lo veo entrar por acá con ropa no apropiada de iglesia. Lo veo sentarse acá, grupos como de 40 personas. Estoy viendo. Y lo veo llorar, lo veo hincarse y levantar la mano y entregarle su vida a Cristo. Y el último personaje que voy a mencionarte para orar es Jesús. Entró el domingo, como se llama o se le llama, de Ramos, y como dijera en algún momento, con ramas y ramos. Y la gente le voceaba: Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios. Esa Pascua era distinta, porque no solamente habían teorías, sino ahora habían historias vivas. Levantó al hijo de la viuda de Naín, estaba muerto, resucitó a Lázaro. Se dice que al ciego, al paralítico. Había muchas historias, y más de 500,000 de judíos en Jerusalén escuchaba de alguien que era el Mesías prometido, y la gran mayoría lo creía por los resultados, por las historias. Así que estaba con una gran expectativa todo el mundo queriendo ver a Jesús. Lo recibieron con ramas, con ramos, con mantos y con una gran euforia y a elogios: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unas palabras propias para el Mesías. Pero esas mismas personas, 5 días después, estaban voceando: crucifíquenlo. Tal vez comprados o vendidos, pero estaban voceando exactamente lo opuesto. Pero ¿sabe qué? Esas cosas no hizo que el corazón se le dañara a Jesús. Él fue a la cruz, y cuando todos pensaron que había perdido, que entregó el espíritu, 3 días después resucitó y dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Póngase de pie, iglesia.